Bueno, entonces ya vimos la parte de funciones algebraicas que debemos de saber para el examen. Vamos ahora a la parte de las funciones trascendentes. ¿Qué funciones trascendentes debemos de manejar para nuestro examen? Por un lado, vamos a tener a las funciones trigonométricas, funciones trigonométricas. Por ejemplo, a la función f de x igual a coseno de x, f de x igual a la función seno de x y f de x igual a la función tangente de x. Y como segunda subfamilia de las funciones trascendentes tendríamos a la función exponencial y función logarítmica. ¿Vale? La función exponencial, bueno, pues la vamos a ver de la forma f de x igual a elevado a la x. Y en el caso de la función logarítmica, f de x igual a logaritmo base a de x. Entonces, para nuestro examen, basta con recordar el comportamiento de estas 5 funciones trascendentes. Las 3 primeras son trigonométricas, la cuarta es función exponencial y la última es función logarítmica. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar las funciones trigonométricas. Para ello, lo que tenemos que recordar es lo que habíamos visto en la unidad de trigonometría. En la unidad de trigonometría, nosotros habíamos trabajado con el círculo unitario. Entonces, funciones trigonométricas. Cuando estábamos en el círculo unitario, en la unidad de trigonometría, habíamos visto que todo punto que está aquí sobre el eje de las abscisas, entonces tiene asociado un ángulo de 0 grados y que por lo tanto su primera coordenada, como es un círculo unitario, pues sería 1, y ordenada 0. Entonces es un círculo unitario, por eso aquí tenemos como abscisa 1 y altura 0. Después, cuando nos vamos moviendo con nuestro radio unitario en contra de las manecillas del reloj, vamos formando un ángulo alfa, de tal manera que cuando el radio queda alineado con la vertical, entonces este punto ahora ya ha recorrido 90 grados, y la coordenada en este punto sería 0,1. Seguimos girando, de tal manera que ahora el radio coincida con este punto, que entonces ya recorrió un total de 180 grados, y cuyas coordenadas serían menos 1,0. Giramos otros 90 grados, y entonces llegamos a que este punto ahora ya ha recorrido 270 grados y tiene asociadas las coordenadas 0, menos 1. Y al dar el giro completo, entonces el radio habrá recorrido 360 grados y de nueva cuenta
la abscisa en ese punto es 1 y la ordenada es 0. Bueno, pero también es importante recordar que en el círculo unitario nosotros habíamos definido a la coordenada x de cualquier punto como el valor del coseno de dicho ángulo y a y como el valor del seno del dicho ángulo. Mientras que y entre x es la tangente del ángulo. Esto lo habíamos visto en la unidad de trigonometría. Bueno, pues entonces, a partir de esto, podemos hacer la construcción de las gráficas de seno, coseno y de tangente. Entonces, vamos a empezar con eso. Entonces, vamos a agarrar solamente los grados que son 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados, pero lo vamos a expresar en radianes. Entonces, 0 grados es lo mismo que 0 pi radianes, 90 grados recordarán que es pi medios de radian, 180 grados recordarán que es pi radianes, 270 grados tres pi medios de radian y 360 grados 2 pi radianes. Y entonces los valores máximos y mínimos que vamos a alcanzar pues sería el de 1 y menos 1 porque estamos en un círculo unitario de radio 1. Entonces valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Bueno, y entonces vamos a empezar a ver cuál sería el coseno de 0 grados, de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados o de 360 grados, ¿no? Claro, expresado en radianes. Recordando que la primera coordenada me da el valor del coseno. Entonces vamos a empezar con la construcción de la gráfica de coseno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el coseno, quiero calcular el coseno de 0 grados o 0 radianes, entonces eso va a ser igual a 1. Ahí está. Coseno de 0 radianes vale 1. Giramos 90 grados y resulta que el coseno de pi medios de radian, que son 90 grados, equivale a 0. ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados? Es decir, el coseno de pi radianes vale menos 1. Giro otros 90 grados y llego a 270 grados, o lo que es lo mismo, 3 pi medios de radian. El coseno de 3 pi medios de radian vale 0. Y finalmente doy una vuelta completa y resulta que el coseno de 360 grados, que equivale a 2 pi radianes, pues vale 1. Si unimos estos puntos, obtenemos la gráfica de la función coseno. Este trazo se hizo con tan solo un giro completo de 360 grados, es decir, de 2 pi radianes. Y como yo puedo seguir girando en contra de las manecillas del reloj de manera indefinida, entonces esta gráfica se puede repetir hacia la derecha, y si giro a favor de las manecillas del reloj, se puede repetir también hacia la izquierda. Y así sería la gráfica de la función f de alfa, que es igual al coseno de alfa. Ahí está. ¿Sale? Aquí tenemos nuestro ángulo, alfa. Bueno. Y entonces ahora vamos a hacer la construcción de la gráfica de la función seno. Entonces aquí nos damos cuenta que
La segunda coordenada de cada punto en el círculo unitario nos está dando el valor del seno del ángulo que va formando el radio al moverse en contra de las manecillas del reloj. Empezamos otra vez desde 0 radianes. 0 radianes, el seno de 0 radianes vale 0. Giramos hasta pi medios de radian, o sea 90 grados. El seno de pi medios de radian o de 90 grados es 1. Seno de pi radianes o de 180 grados es 0. 0. Giramos. Seno de 3 pi medios de radian o 270 grados vale menos 1. Giro completo, 2 pi radianes o 360 grados, seno vale 0. Y si unimos estos puntitos, obtenemos la gráfica de la función f de alfa igual a el seno de alfa. De nueva cuenta, este solo trazo representa un giro completo en el círculo unitario en contra de las manecillas del reloj. Pero si yo sigo girando de manera indefinida, entonces esta gráfica se va a reproducir hacia la derecha. Y si giro a favor de las manecillas del reloj, esta gráfica se va a reproducir hacia la izquierda. Y así serían las gráficas de la función coseno y seno. Como podemos ver, de acuerdo a la gráfica, pues resulta que el dominio de la función f de alfa igual a coseno de alfa y de f de alfa igual a el seno de alfa, pues siempre será de menos infinito a infinito, siempre, porque son ondas que no se interrumpen. Entonces el dominio de la función seno y coseno siempre va a ser todos los números reales, de menos infinito a infinito. Bueno, y entonces, ¿qué es importante saber de esto para el examen? Que en general, una función sinusoidal tiene la forma, ya a la variable alfa le vamos a llamar x, es nuestra variable tradicional en la parte de álgebra de funciones. F de x es igual a, puede ser seno o coseno de, vamos a poner aquí k por x, más o menos un valor b más c. Entonces así sería en general una función sinusoidal. A veces seno o coseno de kx más o menos b más, o aquí también puede ser más o menos c. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar este tipo de expresiones para el examen. Bueno, entonces
Ejemplos. Tenemos la función f de x igual a 3 veces el seno de 4x más 2. F de x igual a 5 por el coseno de 3 medios de x menos pi tercios. Y vamos a agregarle pi. Tenemos y, acuérdense que y f de x pues son sinónimos, igual a 7 por el seno de, por ejemplo, 2x y igual a coseno de x menos pi tercios. Así. Bueno. Entonces, ¿qué es importante saber de estas funciones sinusoidales? ¿A qué le estamos llamando funciones sinusoidales? Aquellas que tienen la expresión seno o coseno. Entonces, el dominio. El dominio de una función seno siempre va a ser de menos infinito a infinito, porque recordamos que la gráfica es una onda que no se interrumpe. Me pueden preguntar por la amplitud. La amplitud, o sea, qué tan alto o qué tan bajo llega nuestra onda. La amplitud nos las da el número que multiplica a seno. Entonces, en este caso, la amplitud, que le llamamos A, vale 3. La amplitud vale 3 unidades. La altura máxima y mínima que alcanza nuestra onda es de 3 unidades respecto al eje de las abscisas o eje de las X. El rango o la imagen. El rango o la imagen pues son los valores que agarra Y y que pues tienen que ver con la amplitud, con el valor máximo y mínimo que alcanza la onda. Entonces, como son extremos que sí se tocan, siempre van a ir con corchete. Y el rango o la imagen se saca a partir de la amplitud. Corchete menos 3, 3 corchete. Este es el valor mínimo y el valor máximo que alcanza la onda en el eje de las coordenadas o eje de las X. Nos pueden preguntar también por el periodo, o sea, cada cuántos segundos deben de pasar para que la onda se vuelva a repetir. El periodo, que es un tiempo, se calcula dividiendo 2pi radianes, que equivale a una vuelta completa en el círculo unitario, entre el número que multiplica a x, en este caso 4. Entonces el periodo siempre va a ser 2pi entre el número que multiplica a x. Sacando mitad nos queda pi medios. Este sería el periodo. Y finalmente nos pueden preguntar por un desfasamiento. Desfasamiento. Bueno, resulta, compañeros, entonces que el desfasamiento tiene que ver con que si la gráfica está desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda respecto al origen. Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Si hay un número que suma a nuestra variable x, quiere decir que la gráfica se está recorriendo hacia la izquierda. Entonces, siempre que yo vea que x está sumado con algún número, el desfasamiento significa que la gráfica está desplazada a la izquierda. Desplazada a la izquierda. Y listo. Eso es lo que uno debe de saber de una función seno. Vamos con la función coseno. Pues es
prácticamente lo mismo. Dominio, el dominio de la función coseno, al igual que la función seno, es de menos infinito a infinito. Después, la amplitud. La amplitud es el número que multiplica a la palabra coseno. En este caso, la amplitud vale 5. 5 unidades. Esa es la altura máxima y mínima que alcanza nuestra función. Después tenemos rango o imagen. Pues el rango o la imagen lo sacamos a partir de la amplitud y como son valores que sí toca nuestra gráfica, siempre van a ir con corchete. Son intervalos cerrados. Sería desde menos 5 hasta 5. Este es el valor mínimo y el valor máximo que alcanza nuestra función. El periodo, es decir, cuántos grados deben de pasar para que se repita la función. El periodo sería entonces dividir 2pi radianes entre el número que está multiplicando a x. En este caso sería dividir 2pi entre 3 medios. Pero como estamos dividiendo un entero entre una fracción, vamos a volver fracción a nuestro entero 2pi, dividiéndolo entre 1 y aplicamos ley del sándwich. Quedaría entonces 2 por 2pi nos da 4pi y 1 por 3, 3. Este sería entonces el periodo de esta función coseno. Y finalmente el desfasamiento. Entonces, en el caso del desfasamiento, si yo me fijo que un número resta a la variable x, quiere decir que la gráfica está desplazada hacia la derecha. Entonces, la gráfica está desplazada hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos preguntan por el dominio. El dominio. Otra vez, de menos infinito a infinito. Todos los números reales. Amplitud, es decir, la altura máxima o mínima que alcanza la onda. La amplitud vale 7 unidades. Rango o imagen. Rango o imagen. Entonces el rango o la imagen es un intervalo cerrado, o sea, con corchetes, que va desde menos 7 a 7. Esos son los valores mínimos y máximos que alcanza nuestra función sobre el eje de las ordenadas o el eje Y. El periodo. El periodo lo vamos a obtener siempre dividiendo 2pi radianes entre el número que multiplica nuestra variable independiente x. En este caso vale 2. Por eso el periodo sería 2pi entre 2, pi solamente. Y desfasamiento. El desfasamiento, entonces tengo que buscar un número que reste o que sume x. Si no hay ningún número que sume o que reste a mi variable independiente x, aquí no hay nada sumando ni restando, significa que no existe desfasamiento. No existe. Recuerden, entonces, hay desfasamiento cuando se le suma o se le resta una constante a nuestra variable independiente x. Cuando se le suma algo, la gráfica se recorre hacia la izquierda. Cuando se le resta algo, la gráfica se recorre hacia la derecha. Aquí no existe desfasamiento porque, repito, a nuestra variable independiente x no se le suma ni se le resta nada. Vamos con el último ejemplo. Tenemos dominio.
otra vez, de menos infinito a infinito. El dominio de cualquier función seno o coseno siempre va a ser de menos infinito a infinito. La amplitud es el número que multiplica la palabra seno o coseno. Si no ven ningún número, significa que la amplitud vale 1. Rango o imagen. El rango o la imagen, rango o imagen, sería el intervalo cerrado que va de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Desfasamiento. Entonces, como a nuestra variable independiente x se le está restando una cantidad constante, significa entonces que la gráfica se está desplazando hacia la derecha. Desfasamiento hacia la derecha. Hacia la derecha. Bueno. Ocurre también que de repente en los exámenes me pueden dar una gráfica de referencia. Por ejemplo, me pueden dar la siguiente gráfica que ya hemos estado trabajando. Listo. Entonces, tengo a mi función f de x igual a el seno de x. Y a continuación me van a dar, pues, otra gráfica. Voy a ponerla por acá. Me van a dar otra gráfica. Yo voy a hacer varias gráficas. En el examen solamente me darían esta gráfica de referencia y otra más. Yo voy a hacer varias a partir de esta gráfica de referencia, pues para reforzar la teoría que se está viendo. Entonces, vamos con lo siguiente. Este es el eje de las abscisas. Por aquí tenemos lo siguiente. El eje de las ordenadas. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nos van a dar es nuestra gráfica de referencia, por ejemplo, la de seno de x, y nos van a decir que experimentó un desplazamiento. Ese desplazamiento, pues claro, está hacia arriba o hacia abajo. Desfasamiento es movimiento horizontal, desplazamiento es movimiento vertical. Y entonces, pues yo lo que tengo que hacer para encontrar la nueva expresión matemática que representa a esa función, pues sería ubicar por dónde corta al eje
al eje de las horizontales. En este caso, si se dan cuenta, yo puedo trazar una línea horizontal y entonces esta gráfica sigue siendo la función seno de x, nada más que ahora está desplazada 2 unidades por encima del origen. Entonces, la expresión matemática que le corresponde a esta nueva función sería f de x es igual a seno de x más 2. Voy con la siguiente gráfica. Ubico dónde corta al eje de las ordenadas, es decir, a nuestro eje Y. Trazamos una horizontal y me doy cuenta que ahora está cortando al eje de las ordenadas en 4 unidades encima del origen. Por lo tanto, su nueva expresión matemática es f de x igual a seno de x más 4. ¿Qué pasa si la gráfica está desplazada hacia abajo? Entonces, es la misma dinámica. Vemos por dónde corta la gráfica al eje de las ordenadas, o nuestro eje Y. Aquí lo corta. Cuento -1, -2, -3. Fíjense, trazamos una horizontal para cerciorarnos efectivamente de que pasa por el -3 ese corte. Y entonces tenemos que la nueva expresión matemática es f de x igual a, sigue siendo el seno de x, nada más que ahora es -3. Y listo. Eso es lo que tenemos que hacer en el caso de que me den como referencia la gráfica de la función seno y la desplacen hacia arriba o hacia abajo del origen. Así es como generamos las nuevas expresiones algebraicas de esa función. Bueno, llegamos ahora a la función tangente. Llegamos a la función tangente. Entonces, en el caso de la función tangente, otra vez regresamos a nuestro círculo unitario. Regresamos a nuestro círculo unitario. De nueva cuenta nos interesan solamente las coordenadas de los puntos que coinciden con los ejes coordenados. Este punto, recordarán que tiene asociado el ángulo de 0 radianes o 0 grados y sus coordenadas son 1,0. Este punto tiene asociado el ángulo de 90 grados o pi medios de radian, coordenadas 0,1, porque estamos en un círculo de radio 1. Este punto tiene asociadas las coordenadas menos 1,0 y tiene asociado también el ángulo de pi radianes o 180 grados. Este punto asociado a 3 pi medios de radian y sus coordenadas serían 0,-1. Bueno, recordamos entonces que la tangente de alfa, la tangente del ángulo que se va formando con el movimiento de nuestro radio del círculo unitario en contra de las manecillas del reloj, se define como la coordenada y sobre la coordenada x, es decir, como seno de alfa entre coseno de alfa. Esta parte ya la habíamos visto en la unidad de trigonometría. Bueno, entonces, pues vamos a ver cómo quedaría la grafiquita. Alfa
tangente de alfa. Y de nueva cuenta los ángulos serían 0 radianes, pi medios de radian, pi radianes, 3 pi medios de radian. Y la vuelta completa que serían 2 pi radianes, que coincide otra vez con las coordenadas del punto asociado a 0 radianes. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto valdría la tangente en 0 radianes? Pues basta con dividir la coordenada y entre la coordenada x. Esa es la definición de la tangente. Entonces, la tangente aquí sería 0 entre 1. 0 entre 1 me da 0. Entonces, la tangente de 0 radianes vale 0. Siguiente, ¿cuánto valdrá la tangente de pi medios de radian? Pues sería y entre x. 1 entre 0, pero la división entre 0 ya habíamos visto en las funciones algebraicas, en particular en las racionales, que la división entre 0 no está definida. Entonces, 1 entre 0, pues no está definido, y esto gráficamente, como ya habíamos visto también en las funciones algebraicas racionales, representaría una asíntota. Aquí tenemos una asíntota vertical. Ahí se rompe la gráfica. Nos vamos a pi radianes y la tangente valdría y entre x. 0 entre menos 1. El 0 sí puede ir arriba de una división. 0 entre menos 1, 0. Listo, la tangente de pi radianes vale 0. Giramos otros 90 grados y llegamos a la tangente de 3 pi medios de radian, que sería de nuevo menos 1 entre 0. La división entre 0 no está definida y aparece otra asíntota vertical. Asíntota vertical. Damos la vuelta completa al círculo unitario, llegamos a 2 pi radianes y de nueva cuenta y entre x, 0 entre 1, 0. Y listo. Y de hecho la gráfica de la función tangente así va intercambiando valores de 0 con asíntota 0, asíntota 0, asíntotas. Y hacia la izquierda también. Hacia la izquierda, bueno, pues tendríamos menos pi radianes, menos pi. Y entonces aquí tendríamos asíntota 0. Y así es el reflejo de lo que tenemos a la derecha del origen del plano cartesiano, se reflejaría de la misma manera hacia la izquierda. Entonces la gráfica de la función tangente sería así. Viene de menos infinito, pasa por el 0, se va al infinito y se rompe. Y empieza de nuevo, de menos infinito, se rompe. Y vuelve a empezar. Y esta es la gráfica de la función tangente. ¿Qué es importante saber de la gráfica de la función tangente? Pues las asíntotas, de hecho tiene una infinidad de asíntotas, pero en el examen nos preguntan lo siguiente. Entonces las preguntas importantes para el examen son las siguientes. La primera pregunta, la función f de x igual a la tangente de x tiene una asíntota vertical, en, inciso A, x igual a pi cuartos, inciso B, x igual a pi tercios, inciso C, x igual a pi medios, o inciso D, x igual a 0. Y entonces nosotros estamos viendo que la función tangente tiene una infinidad de asíntotas, porque esto solo es un tramo de la gráfica. Si yo me moviera hacia la derecha y hacia la izquierda, vería una infinidad de asíntotas.
Pero, bueno, pues la primera asíntota vertical que tiene la función tangente se da justo cuando x vale pi medios de radian. Entonces la respuesta sería pi medios de radian. Aunque hay una infinidad, pues siempre se pone en los exámenes la primera asíntota positiva. Y otra pregunta que no se me puede olvidar para el examen es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes gráficas o funciones es discontinua en todo el plano? Entonces, inciso A, f de x igual a seno de x. Inciso B, f de x igual a coseno de x. F de x igual a x. F de x igual a la tangente de x. Entonces, cuando nos preguntan cuál de las siguientes gráficas o funciones es discontinua en todo el plano, lo que nos están preguntando es cuál es la función que tiene pues una infinidad de asíntotas, y la respuesta sería pues la tangente. La tangente es una de las tantas funciones que aparecen en las matemáticas que tiene pues muchas asíntotas verticales en todo el plano. Recuerden, pues seno y coseno no tienen ninguna asíntota vertical porque de hecho pues son ondas, ¿verdad? Sus gráficas son onditas. La del seno es así y la de coseno es así, ¿verdad? Y no se interrumpe en ningún momento. Son continuas en todo el plano. Y la función f de x igual a x, bueno, pues esto es una función lineal, como ya hemos visto. Incluso pues es una función lineal que al no tener ordenada al origen, pues pasa por el 0 y tiene aquí justo una inclinación de 45 grados. Entonces, la tangente de x es la función que es discontinua en todo el plano. Y estas son dos preguntas que no se me pueden olvidar para el examen.